Hola, yo soy Santiago Acosta Y yo soy Sara Fayad. y no somos periodistas, Y tampoco nos han invitado a debates presidenciales, pero eso nos parece perfecto. porque este espacio es para quienes todavía estamos decidiendo qué hacer con nuestro voto. Hoy nos acompaña alguien que lleva más de 50 años conociendo nuestro país desde adentro. Bienvenidos a Sin Filtro Político. Bueno, Andrés, bienvenido a nuestro podcast. Es un gusto que estés acá. Has sido ministro de Justicia, fuiste gobernador de Cundinamarca por 3 periodos, creo que es un récord. Además, fuiste embajador de Colombia ante la OEA. Y bueno, múltiples cargos que has desempeñado durante todos estos años. Enfrentaste a los carteles. Supongo que tienes muchas experiencias y vivencias para compartirnos. Bienvenido. Gracias, Santiago. Gracias, Sara. Muy complacido de estar con ustedes y qué tan importante para los jóvenes hacer profundas reflexiones para tomar grandes decisiones. Antes de arrancar, a Santi y a mí nos gusta saber un poco más de las personas, ¿no? Entonces, la pregunta sería la siguiente. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar cuando nadie te ve? Puede ser Bad Bunny, puede ser Karol G, porque caras vemos, pero gustos musicales no sabemos. No, a mí me encanta el vallenato, pero también me encanta la música clásica, pero me la voy por mi vieja Sara, Ah, la niña Sara. En todos esos años de recorrido político, supongo que has tenido muchas conversaciones, muchas reuniones. ¿Ustedes ponen música mientras toman decisiones importantes para el país o más bien cero? Sí, no, siempre hay que encontrar entornos apacibles, pero lo importante en la política, también en la enseñanza, yo he vivido mi vida entre la política y la academia, es pensar, reflexionar antes de tomar decisiones. Andrés, imagínate que eres un cantante que va a dar un tour por Cundinamarca. Dame tu top 5 de los municipios a los que irías a visitar. Mira, sin duda el primero, mi pueblo, La Vega, la tierra del Chinche, la tierra donde hay una laguna flotante encantada. Pero luego podría ir a Choachigua, Fómica, Chingaza, donde están los páramos que tanto tenemos que cuidar en este país. Buscar un clima mágico, pues Anapoima, Nimaima, Girardot. Pero también hay que recorrer desde ese Girardot el Magdalena, ese río que tiene que unir el centro de esta nación, el corazón de Colombia, con la costa Caribe. E igualmente, pues claro, tendríamos que recuperar ese salto de Tequendama. Es un sueño que hay que recuperar ambientalmente para la nación. Y un gran conjunto moderno de esa Colombia nueva, pujante, la sabana de Bogotá, donde está la mayoría de la industria, pero también algo que tiene un aroma de mujer maravilloso, las flores de la sabana de Cundinamarca y de Bogotá. Andrés, estuviste 3 periodos siendo gobernador de Cundinamarca. Estamos seguros que lo conoces muy bien. Te voy a decir el nombre de un municipio y tú me dices lo primero que se te venga a la cabeza. Bueno, Ok. Chocontá. Montaña, campesinos propios de nuestra Colombia. Y Chocontá, algo muy importante, mire, porque hay que vincular esto con el desarrollo. Una de las zonas francas más pujantes, con un conjunto de industrias modernas para desarrollar el país. Cucunúa. El concurso de lana, de ovejas, bellísimamente inspirado por ese gran colombiano que fue Pedro Gómez, que nos ayudó tanto en Cundinamarca como en Colombia. Sesquilé. Sesquilé, energía, esa laguna que tenemos que conservar con varias represas en toda la región, porque necesitamos enfrentar el cambio climático con represas que nos generen energía, ¿no es cierto? Como Sesquilé o Neusa o Guavio, pero al mismo tiempo, cuando hay sequedad, cuando hay escasez, se suelta el agua que hay que almacenar cuando hay suficientes lluvias. Son fundamentales para el desarrollo económico de la nación, pero además para garantizarle agua a varios millones de habitantes en la ciudad capital. Importante. Y si te digo Choachí, ¿en qué piensas? Un lugar turístico maravilloso, unas termales especiales, pero una biodiversidad excitante que es fundamental también
y explica mucho lo que es nuestra Cundinamarca y Colombia. ¿Y el lugar donde naciste, La Vega? Bueno, eso es tierra sagrada, eso es tierra santa. La tierra de mis padres, la tierra del Chinche. Miren, La Vega tiene una cosa muy bella. Hace muchos años decidimos hacer algo que no fuera simplemente una fiesta de quina o de licor, sino cultural. Y se hace uno de los más bellos festivales de bandas juveniles de Colombia. Vienen niños de todas partes de Colombia a decir primero el arte, la música, el teatro y jamás la violencia. Sí, definitivamente un municipio que se viene desarrollando impresionante. Andrés, tú eres un hombre que has tenido que vivir muchísimas cosas. Entre esas fuiste ministro de Justicia. ¿Te gustaría contarnos alguna anécdota súper interesante para nosotros y para los oyentes? Uf, muchas anécdotas. Algo que no sepa el país, algo que nunca hayas contado. Mire, en esa época, Colombia se enfrentaba a un enorme desafío. Colombia contra el narcoterrorismo. Colombia contra los carteles de la droga más desafiantes en América. Pablo Escobar. Nos la jugábamos a fondo. Era o Escobar o nosotros. Era o la democracia o el narcoterrorismo. Y creo que la principal lección es que es posible derrotar al crimen organizado. Es posible derrotar a las mafias, a los mafiosos, si Colombia se une, si sus instituciones funcionan y si enfrentamos con decisión ese tema. Y hablaría de dos anécdotas. Mire, una noche, siendo ministro de Justicia, llegó una llamada de la Casa de Nariño, 2 de la mañana. Llegamos a un salón, allí estaba el presidente Gaviria. Llegamos buena parte del kinder de Gaviria, éramos muy jóvenes. Se había recibido un mensaje en el sentido de que Escobar, luego de su fuga, quería entregarse bajo unas condiciones. El presidente Gaviria dijo algo que no olvido. Dijo, yo ya sé qué voy a hacer, pero quiero oírlos a ustedes. Y nos leyeron las condiciones de Escobar. Una cárcel con una guardia que no nos daba las mayores garantías, ni la más mínima garantía. No aceptaba que estuviese la presencia de la policía como nosotros lo deseábamos. No era claro en establecer las condiciones para someterse a la justicia, como delatar delitos, como confesar, como contribuir a desarticular el narcotráfico. Tuve la oportunidad en ese momento de decir que para mí en particular era absolutamente inaceptable y no podíamos ni siquiera considerar ese tipo de condiciones. Me acompañó Rafael Pardo en ese momento. Terminó la sesión y al otro día, muy a las 6 de la mañana, el presidente Gaviria salió a los medios a anunciarle al país que había recibido una solicitud de entrega, una propuesta de entrega por parte de Escobar y que el gobierno no aceptaba condiciones. Colombia no podía aceptar ninguna de esas condiciones. Lo que vino después fue muy duro. Muchos ataques terroristas, bombas de una y otra índole. Sabíamos que teníamos que enfrentarlo y ganar. Era él o nosotros y afortunadamente se logró someter y neutralizar a Pablo Escobar en ese momento. Pero la segunda anécdota que jamás olvidaré es que un día me fui a Medellín. Ustedes recordarán que el cartel de Medellín y Escobar pagaban una suma de dinero por cada policía que asesinaran. Yo me fui al cuartel de la policía en Medellín y vi una cola de una gran cantidad de gentes. Le pregunté a quien estaba a cargo en ese momento, coronel, ¿a qué se debe esta cantidad de personas haciendo cola, haciendo fila aquí? Me dijo, mire, son retirados de la policía y vienen todos a librar la batalla, vienen todos a ofrecerse cómo hay que defender al país y enfrentar a la mafia. En ese momento me llené de optimismo y supe que íbamos a ganar. Desde luego la pelea sigue, el conflicto sigue, pero creo que Colombia tiene las instituciones suficientes y tiene la fortaleza suficiente para derrotar ese desafío de la mafia,
ese desafío del narcotráfico y muchos otros alrededor de esos retos que le quieren imponer a nuestro país, y es posible y es fundamental salir adelante si nos unimos todos, y es posible derrotarlos. Y yo me reitero permanentemente en esa materia. Veo diferentes candidatos en estos temas. Pienso que hay una mujer con mucha fortaleza para poder enfrentar esto con carácter. ¿Es necesario en esta época? Absolutamente indispensable. Y yo diría que es de los temas que hay que sopesar muy bien para tomar buenas decisiones. Hay que tener mucha fuerza y mucho ímpetu para poder enfrentar semejantes personajes, ¿no? ¿Cuántos años tenías en ese entonces? 20 y tantos, niña Sara. Por Dios, contemporáneo conmigo. Pasando las 30, yo creo que es importante en los distintos gobiernos que se confíe en la juventud. Y más ahora, mire, si hay algo que hacer en estos cruces de caminos, es darle oportunidad a los jóvenes en Colombia. Más de la mitad de los jóvenes que caen por la violencia son víctimas o victimarios. Los jóvenes que seducen, obligan o simplemente pagan en distintos rincones del territorio colombiano para caer en la violencia. De manera que no hay duda, hay que ofrecer oportunidades aquí a los jóvenes y confiar en la juventud. Pero como todo en la vida, es un balance entre juventud y experiencia. Yo creo que ahí está la fórmula. Antes de continuar, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, a suscribirse, a dejarnos su like y un comentario. Andrés, nos contabas, digamos, que esa fuerza y esa decisión que hay que tener cuando se trata de negociar con estas mafias, con estos bandos. En cuanto a los carteles, ¿cómo era ese trato? ¿Habían, no sé, charlas o siempre eran temas hostiles? Hay circunstancias de diversa índole, pero muy puntual, Santiago, porque uno de los grandes temores de este país es que sigue un entorno mafioso en uno y otro rincón, alrededor del contrabando, alrededor del tráfico de personas, alrededor de la minería ilegal. Hay momentos de confrontación, hay momentos de conversación. Recuerdo una de conversación que realmente es inédita. Llega un momento, siendo ministro de Justicia, en que se plantea una tentativa del cartel de Cali, un deseo del cartel de Cali de entregarse. Hablamos con el presidente Gaviria dice, no hay ninguna opción o alternativa que ello se produzca. Nos reunimos en el despacho del fiscal general de la Nación. Allí llegan abogados, representantes del cartel de Cali, de la familia Rodríguez. Yo me había hecho acompañar de personas de mi confianza como el viceministro Roberto Inestrosa y como el exdirector del DAS, Fernando Brito. Y me dicen los abogados del cartel, ministro, nuestros representados quieren entregarse. Tienen el deseo de entregarse a la nación. Yo les dije, pues, muy bien, ¿qué cárcel le sirve, la Picota o la Modelo? Me respondieron, entonces, ¿usted quiere enviarnos a la fosa de los leones? No, nosotros aspiramos esa casa por cárcel. Les dije yo, respeto y admiro mucho al ejército de mi país para decirle que vaya a cuidar la casa de esos señores. Hasta allí llegó la conversación. Fuimos muy claros, entre otras cosas porque el cartel de Cali tenía un lema. Ellos decían que ni curas ni sapos. Es decir, que no aceptaban ni confesar sus delitos, ni delatar a los delincuentes. Todo eso era inaceptable. Y fue un momento muy, muy tenso, muy duro, sobre todo por lo que significaba el impacto con el cartel de Cali en todos esos años y con lo que vivió Colombia después. Pero creo que afortunadamente tomamos esa decisión y creo hoy que fue la mejor. Y es una gran lección frente a la negociación con los grupos mafiosos, traquetos.
y es que el sometimiento a la justicia solamente puede darse si realmente colaboran con la justicia, si confiesan sus delitos, si entregan las pistas de la droga, si cumplen las penas, pero de otra manera no es equilibrado para el bien de la nación. Por eso hay que tener mucho cuidado en el diseño de esa política para poder enfrentar a estos grupos y que finalmente concluya en lo que necesitamos, es desarticular los grupos mafiosos armados y al crimen organizado en el país. ¿Qué está pasando entonces hoy que capturan a estos bandidos, pero la sensación es que a los 3 días los liberan, incluso los nombran, no sé, gestores de paz? ¿Qué puede estar pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Es un tema de justicia, de leyes? Yo creo que es un tema de política y de buen criterio. Uno no se puede sentar a la mesa con el crimen organizado o con grupos armados si no garantizan que no van a violar a los derechos humanos, si no garantizan que van a dejar de cometer gravísimas violaciones como el reclutamiento de niños y de jóvenes, o masacres o confinamientos. Si eso se da y hay una garantía para la nación, puede haber algún tipo de conversación, pero si eso no se da, puede convertirse en una gran burla al país y a la justicia. Por eso aquí se requiere una buena metodología que de alguna manera está estudiada y está entendida en el mundo entero, porque el tema del crimen organizado es una de las grandes amenazas de la humanidad, especialmente en América Latina. Andrés, tú que estuviste en la Constituyente del 91, ¿qué nos podrías contar sobre eso? Sara, lo primero, observándote, es que la Constitución del 91 fue inspirada por los jóvenes. Fue un sueño de los jóvenes que decían, el cambio es ahora, el futuro es ya, porque querían un Estado moderno, un Estado en el cual hubiese garantía de los derechos, en el cual hubiese esperanza. Y así se creó la Constitución del 91, una Constitución con equilibrio de poderes, una Constitución en la cual herramientas para garantizar los derechos como la Corte Constitucional o la tutela, pues son fundamentales para que se le dé a cada quien lo que corresponde, para que no haya discriminación, para que un afrodescendiente o un indígena tengan el derecho que les corresponde en la educación. Fue una gran constitución, pero lo más importante es que fue una constitución fruto del acuerdo de todos, incluso de grupos que entregaron las armas para hacer parte de un acuerdo nacional y social. A mí me preocupa mucho lo que se ha hablado recientemente, de que se llame a una constitución que a mi juicio, a mi manera de ver, no es para alcanzar grandes conquistas que se pueden hacer reformando algunos temas de la misma constitución, pero no a través de una constituyente, porque me da el gran temor de que esa constituyente es para reelegirse, de que esa constituyente es para generar una reelección que va a continuar el autoritarismo. Y yo sí quiero que tú y Santiago puedan vivir, como lo espero para mis hijos, un país en democracia y no en dictadura o en autoritarismos. Lo más preciado en una nación es que haya respeto y garantía de los derechos fundamentales, que no haya odio, por Dios. Es que lo que uno ve y siente es que hay confrontación, hay odio, cuando la política debe ser de unión y cuando la autoridad y el gobierno debe convocar es al respeto y a la unión entre todos, siendo diferentes, claro, eso es parte de la democracia. Pero por eso lo importante de esa Constitución del 91, que se puede reformar en muchos aspectos, pero no hay que llamar a una constituyente en medio de procesos electorales, porque eso tiene el inmenso riesgo de que se incurra en abuso de poder. ¿Qué es lo peor que podría pasar además de ese abuso de poder? Pues es que en el mundo entero los grandes pensadores lo han dicho, quien tiene el poder tiende a abusar de él, decía Alain, uno de los grandes liberales franceses. Entonces la fórmula está inventada, se requieren límites de poder. ¿Cuál es la ley? Que es el deber ser de todos. Y en esa medida, en la medida en que hay una ley que se respeta y un equilibrio de poderes, pues entonces se garantizan los derechos fundamentales, pero además se hacen las reformas sociales, se incluye a los excluidos, que haya más derechos para más gente. Esa es la fórmula. Mucha gente conecta la impunidad con cambiar la Constitución. ¿Eso tiene sentido?
La Constitución siempre debe fortalecer la justicia, el equilibrio entre paz y justicia es fundamental. Si no hay justicia y hay impunidad, ese es uno de los factores de violencia. De manera que en Colombia necesitamos más inversión en justicia, más jueces, más fortalecimiento judicial. Mientras en España o en un país de Europa hay 300, 400 jueces para juzgar un determinado volumen de homicidios, en Colombia puede ser 1000 veces más, porque tenemos muchos delitos que se los estamos confiando a un sistema judicial que está absolutamente atosigado y que requieren nuevos procedimientos y más apoyo judicial. Pero el tema es mucho más complejo. En el Catatumbo no hay justicia, en el Cauca no hay justicia, en el Bajo Cauca antioqueño tampoco lo hay. Allá quienes deciden los pleitos son el Clan del Golfo, o las disidencias de las FARC, o las disidencias de las disidencias, y en algunas ciudades las bandas criminales. Entonces lo primero que tenemos que hacer es recuperar no solamente el territorio, sino recuperar esa función fundamental de los estados, que es impartir justicia, como conforme a la ley, y no la justicia privada en manos de grupos armados o de bandas de las ciudades. Eso es lo primero que hacen los estados para existir. Y segundo, tener la capacidad y la fuerza para intimidar a todos aquellos que quieran desafiar a los ciudadanos y a sus derechos. Ahora que mencionas las diferentes regiones que tiene Colombia, todas son muy diferentes, ¿no? Todas tienen retos, geografía diferentes, culturas muy diversas. Siento entonces que de pronto Colombia ha optado por un modelo en su mayoría centralista. ¿Crees que esto puede haber sido parte del problema y de pronto sería bueno o viable analizar la forma de darle más autonomía a las regiones? Sin duda, Santiago, coincido plenamente. Este país ha crecido de manera desequilibrada y así pasó porque desde hace más de un siglo se estableció en la Constitución del 86 un sistema centralista, yo diría que muy autoritario, muy concentrado. Este país tuvo federalismo, esa bellísima expresión de libertad. 9 estados, varias regiones que tenían la autonomía para decidir sobre su desarrollo. Yo creo que Colombia tiene que volver a pensar formas modernas de federalización, formas modernas en las cuales exista ese ímpetu de cada región. El Caribe es maravilloso dentro de su perspectiva, la zona andina con su especial manera de hacer, el llanero, diferente a ese andén del Pacífico, y entre todos encontrar fórmulas en las cuales todo se vaya desarrollando. No hay duda de que hay que repensar el modelo de gobierno, buscando un desarrollo mucho más equilibrado y consultando esa riqueza maravillosa que es la diversidad entre ese joropo o el vallenato, ¿no es cierto?, que nos va a generar mucho más desarrollo en este país. Sí, es que está el Pacífico, la Amazonía y todas son regiones con necesidades muy diferentes y manejar todo desde un solo centro pues complica bastante las cosas. No es posible, lo moderno y lo deseable es que haya un mayor equilibrio regional, ¿no es cierto? Que haya una iniciativa de planeación desde las regiones, conservando la unidad nacional y la armonía, pero la suma de todas las partes va a generar un país mucho más robusto para desafiar el futuro. Andrés, a mí me gustaría saber qué opinión tienes sobre la paz total. El gran desafío de Colombia es derrotar y desarticular los grupos armados, desarticular las bandas de las ciudades, esa cantidad de bandas que hay en Medellín, o en Santa Marta, o en Barranquilla, o en Bogotá, o en Tumaco, o en Buenaventura. Porque donde hay asesinos, hay muertes. Y eso hay que resolverlo con un Estado democrático, fuerte, vigoroso, respetuoso de los derechos humanos, pero con la capacidad de que quien gobierne sea una institución que nos represente a todos, que las armas de la patria solamente las tengan nuestra policía, nuestro ejército
y sometan a esos grupos armados. Pero esos grupos armados existen porque hay coca, porque hay oro, porque hay contrabando y se nutren de las economías ilícitas. Entonces tenemos que fortalecer también muy bien la justicia para someter las mafias, pero al mismo tiempo generarle oportunidades a la gente para que no caigan en las economías ilegales, para que los jóvenes de Tumaco o de Buenaventura no caigan en las garras de las mafias, sino tengan educación, empleo, una economía que les genere oportunidades. De manera que para poder enfrentar este fenómeno yo diría que se requieren esas 4 condiciones: Estado fuerte, vigoroso dentro del marco de la ley, sustituir las economías ilícitas de la droga y de la coca, fortalecer a nuestras fuerzas de policía y militares y generarle oportunidades a los jóvenes. Trabajemos en esos 4 puntos y ahí sí nos podemos aproximar a una convivencia general en la nación. Si nosotros perdemos territorio, como se ha perdido en estos últimos meses, sobre pretexto de darle una opción a las disidencias de las FARC o al Clan del Golfo, pues hemos caído en una enorme dificultad porque hemos y tenemos que recuperar ese control. Mire, hay sitios en Colombia donde para poder pasar de un lugar a otro hay que carnetizarse con el Clan del Golfo, o hay que pedirle permiso a los del ELN, y ellos dicen, aquí ustedes no pueden salir sino hasta las 6 de la tarde. Y hay sitios donde han llegado hasta tener escuelas o a tener centros de salud. Eso todo lo tiene que tener es el Estado democrático colombiano. Y para eso se necesita unidad nacional. La única manera de enfrentar la pobreza, la violencia, las desigualdades es unidad nacional. Y para tener unidad nacional se necesita un liderazgo que congregue, un liderazgo que no genere el odio. Por eso yo repito, he escuchado con detenimiento a Paloma en esa materia, me parece, me subyuga la verdad en el sentido de que puede ser una gran oportunidad para unir a todos los demás. Respeto, o sea, todos los demás competidores me generan desde luego respeto, pero creo que una de las reflexiones importantes es que sea quien sea capaz de unir, de congregar y de generar ese entendimiento, obviamente con una fortaleza y un carácter suficiente para hacer respetar las instituciones de Colombia. Andrés, me llama mucho la atención eso que acabas de decir de la mujer. Me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué crees que le puedes decir a esa gente que piensa que una mujer no tiene la suficiente fuerza o el suficiente carácter para poder enfrentar a los bandidos de Colombia? Primero, Sara, la mujer es inspiradora porque es organización, es responsabilidad, es trabajo, es disciplina, es multifacética, porque tiene que ser profesional, mamá, esposa, y ese es un reto muy formador en una sociedad. Por eso yo diría que un país debe darse la oportunidad para bien de escoger a una mujer que en esa medida significa una gran renovación, revolución y cambio para un país. Es que el avance de la mujer en medio de una discriminación de épocas en que no se le reconocía ni el nombre ni la posibilidad de ejercer sus derechos, significa que Colombia y los países en general deben seguir adelante en este tipo de cambios. Entonces, lo primero es que va a ser desde muchos puntos de vista favorable y fundamental para una nación hacerlo. Tiene que dar ese paso histórico. Pero en segundo lugar, tú tienes mucha razón, hay personas que, sobre todo en las zonas rurales, en un país que ha sido tan golpeado como el nuestro, viene la pregunta, ¿y será una mujer capaz de enfrentar un reto como estos? Y yo diría que es guante de seda, pero pulso de acero, porque cuando las mujeres toman decisiones firmes,
son decisiones y son de fondo. No se equivoquen en Colombia con una candidata como Paloma, porque va a dejar ver todo su carácter para enfrentar el crimen organizado, para tomar decisiones absolutamente serenas dentro del marco de la ley, pero contundentes, porque en cualquier nación del mundo, para garantizar la defensa de un Estado, se requiere disuadir a los delincuentes y a esos grupos terroristas. Ella está en capacidad de hacerlo. Otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué crees que empuja a los jóvenes de Colombia hacia la violencia? ¿Y qué oportunidades crees que deberíamos darlos para alejarlos del conflicto? Esa violencia empieza a veces desde las familias, cuando se maltrata indebidamente a un niño. Esa violencia empieza desde cuando un actor armado llega a una zona rural y su mamá y su papá o su mamá tienen que cogerlo y salir volados a las 2, 3 de la mañana, generándose el desplazamiento. Y esa violencia también sigue con la pobreza, porque cuando esos jóvenes no tienen oportunidades, llega un grupo mafioso y les pone sueldo. Llega un grupo mafioso, los obliga a tomar las armas porque si no asesinan a su familia. De manera que Colombia tiene que sacudirse y encontrar unas instituciones en que desarticulemos esos grupos armados, esa violencia, sigamos por la senda de las oportunidades y esos jóvenes puedan ver el futuro. Y lo digo porque creo que todos y cada uno de nosotros pensamos en nuestros hijos con esa pregunta. Cómo encontrar un país con oportunidades, que tengan acceso a su educación, que vean futuro y que no sean asediados incluso de esa manera brutal como es la violencia. Les repito, Colombia tiene en este momento 14.000 muertos al año asesinados por homicidios. Yo vi un estudio que de hecho salió de la Universidad del Externado, 46.000 homicidios en los últimos 3 años, que daba una cifra como un muerto, un homicidio cada 39 minutos. Claro, se trata de estudios de seguridad en los que he participado y que muestra algo que es inconcebible. Cuando la tasa de homicidios en Europa, en España, en Portugal, está entre 2 y 4 por cada 100.000 habitantes, Colombia tiene 25. Y hay municipios de Colombia donde esa tasa sube a 100, a 150, en Argelia, Cauca, en el corazón del Cauca, o en Tame, ¿no es cierto? O en Segovia, o en Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño. Eso no lo podemos permitir ni aceptar los colombianos, tenemos que cambiarlo, porque los primeros afectados por esa violencia son los jóvenes, la mitad de ellos son víctimas o victimarios, pero también las mujeres, también los adultos mayores. Allá en el Chocó, cuando hay 5.000 o 10.000 personas confinadas o desplazadas, como en Nariño o como en el Catatumbo, por la violencia inaceptable de los grupos armados, pues van a ser afectados las madres que no pueden salir de sus municipios y están próximas a esperar un bebé, o un anciano que requiere una medicina y muere porque no lo dejan salir de su pueblo. De manera que esa violencia brutal tenemos que resolverla y enfrentarla, ¿no es cierto? Y eso tenemos que hacerlo todos con un Estado democrático consciente de este tema y una sociedad con más oportunidades. Andrés, nos contabas que en tu momento como ministro de Justicia, y lo llamabas el Kinder de Gaviria, pues eran muchos jóvenes trabajando por el país. ¿Qué opinas hoy de los jóvenes de ahora con el tema digital, con el acceso a redes sociales, la inteligencia artificial? ¿Qué sientes? ¿Y confías en estas nuevas generaciones? Sí, totalmente. El mundo va hacia la modernidad de manera vertiginosa. Y yo lo primero que pienso en los jóvenes en esta materia, además como profesor que he sido, es que la educación es su principal herramienta.
O sea, lo que le podemos dejar a nuestros jóvenes es educación y más educación y educación de calidad, con idiomas, con manejo de las matemáticas, con programadores, entender la tecnología informática, conocer el mundo. A ustedes les encanta viajar. Eso es fundamental para entender distintas sociedades, ¿no es cierto? Entonces hay que darles esas oportunidades. Además, ustedes no compiten simplemente los jóvenes del centro del país con la inteligencia del Caribe o con los jóvenes inspirados del Pacífico, sino con los jóvenes de Argentina y con los jóvenes de Perú. Y tenemos que ser los mejores frente a los de México o los de Europa o los de Turquía, porque las grandes oportunidades de trabajo que hoy se dan requieren mayores herramientas, formación y capacidad. Y ya no es memorizar. No, aquí de lo que se requieren los jóvenes es su capacidad para trabajar en equipo, para resolver conflictos, para tomar buenas decisiones. Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes y por eso una columna fundamental de las propuestas de gobierno ha de ser precisamente la de la educación. Pero ojo, porque veo con alguna angustia que hay algunas propuestas que solo ven la educación pública y del Estado. Cuando una sociedad libre y democrática necesita educación pública y educación privada, y ambas tienen grandes posibilidades, porque una sociedad democrática requiere la diversidad del conocimiento, no el dogma, no el oscurantismo de una sola verdad, no la gran equivocación de creer que todo lo resuelve un Estado, cuando se requiere también la iniciativa privada, esa otra parte de diversidad de familias que entienden cómo también se educan y crecen y acompañan a sus hijos. Pero total confianza en los jóvenes es una de las reglas fundamentales, ¿no es cierto? Y oportunidades para ellos. Y ojalá, y está dentro de los planteamientos precisamente que en todas las entidades públicas y privadas exista un porcentaje mínimo en que estén los jóvenes con la oportunidad de trabajar, formarse e ir adquiriendo una posibilidad profesional. Ya que estamos hablando de eso, Andrés, lo voy a decir de forma coloquial, lo voy a decir en términos costeños. Los jóvenes de Colombia estamos viendo la vaina complicada. ¿Cómo podemos mejorar en temas de primer empleo, en temas de emprendimiento y en temas de vivienda, que también, pues, de un tiempo para acá se ha vuelto mucho más difícil, mucho más complicado? Pues en una economía, en un país, como en una familia, no hay patrimonio que alcance para todo. Hay que saber manejar la vida con prioridades, ¿no es cierto? Y una de las prioridades de esta nación tienen que ser los jóvenes. Tiene que ser la educación que se le abre a disposición de ellos. Por eso hay que invertir en más colegios, en más universidades, en más educación técnica, de calidad. Y en ese sentido, las propuestas para que los jóvenes, si no tienen suficientes recursos, tengan el apoyo de la sociedad y del Estado para poderse educar, pues tiene que ser una de las primeras acciones fundamentales. Por eso el bono que se ha planteado en esa materia. Pero hay que ayudarle a los niños campesinos con el transporte escolar. Una niña campesina no puede caminar 3 horas por un camino, ¿cierto? Buscando un colegio desde su vereda. Y los jóvenes de las ciudades tienen que encontrar herramientas que además lo que más les gusta es informática, programación, cine, teatro, arte. Todo eso es fundamental en el tema de los jóvenes. Y la sociedad nuestra tiene la obligación de proveerlo. Pero yo tengo mucha confianza en eso, porque cuando uno ve, entre otras cosas, millones de jóvenes en el mundo entero que han salido de Colombia a buscar futuro y cómo se desempeñan de bien y cómo compiten en las universidades. Mire, una de mis anécdotas como embajador de la OEA es que existe un fondo de becas y de estímulos para que los jóvenes salgan a estudiar, y me dice una vez una mexicana que manejaba el fondo: hola, pero
Pero ¿qué pasa? Que se lo ganaron el 80% de los colombianos y las colombianas. Pues es que en Colombia los jóvenes tienen un apetito maravilloso, enorme, por educarse, por formarse, por ser los mejores. De manera que eso da confianza en el futuro en Colombia. Por eso no podemos derrochar esa magnífica posibilidad de nuestra patria de salir adelante en el apoyo a los jóvenes en todas estas opciones que hemos dicho. Hay ejemplos maravillosos en Alemania y en distintos países de Europa, en las grandes multinacionales, donde los empresarios le dejan un espacio a los jóvenes que van escogiendo prácticas durante sus épocas de vacaciones para ir y conocer cómo se genera esa cultura del emprendimiento y cómo se desarrolla la creación de riqueza. Y en la medida en que se da ese contacto entre jóvenes y empresarios y trabajadores, ellos van formando su vocación y luego las empresas van reclutando entre unos y otros. Desde luego, claro, en Colombia pues tenemos la mayor concentración industrial en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga, en Barranquilla. Habría que crear opciones para esas niñas del Amazonas que se suben en un tiquitaque 1 hora y media hasta llegar al colegio. ¿Qué es un tiquitaque? Bueno, son barquitas que por el ruido del motor se les llama diferentes. Motor de guadaña. Sí, exactamente, diferentes maneras, pero que buscan sus formas de educación. Hay que encontrar lo que corresponde a cada región. Y entonces en la Amazonía nuestra, pues el eje fundamental será la biodiversidad. Cómo se inspira una niña de esas o un joven en medio de o cerca a los delfines rosados o en medio de la gran biodiversidad, que también puede ser en el Chocó, pero en el Chocó, además a los jóvenes del Chocó, pues hombre, además de la biodiversidad, la música, el color, el arte, la danza, son de los mejores del mundo en esa materia. ¿Cuál sería entonces ese sector económico que podría absorber más jóvenes de aquí a 5 años? A mí, porque trabajo en eso, se me ocurre que el turismo. No hay duda, Santiago, el turismo con este maravilloso país genera muchos ingresos, pero claro, se necesita paz y seguridad en muchas regiones para poder ejercer el turismo. Y la educación tiene que ser acorde con las personas. Me duele el alma, por ejemplo, en los estudios que hemos hecho de muchas tasas altas de suicidio entre jovencitos indígenas en la Amazonía y en la Orinoquía, porque no se encuentra la educación, esa educación occidental que no siempre es la que es apropiada para esas minorías. Hay que educarlos con base en sus lenguas, ¿cierto? Dentro de sus costumbres y que se sientan incorporados. Pero el punto fundamental, hay que encontrar una economía que sea propia a lo nuestro. ¿Qué tenemos nosotros que no tienen otros? Biodiversidad, por ejemplo. Y entonces encontrar formas de desarrollo económico que consulten la biodiversidad, que generen riqueza teniendo eso en cuenta, y ahí ganamos todos. Hay que consultar muy bien la realidad de cada una de nuestras regiones en esa materia, pero para dar un ejemplo, yo invertiría mucho en teatro, en arte, en música, en el Pacífico colombiano. Ya hay unas bandas maravillosas que uno ve en el mundo entero con un gran éxito. Siguiendo con el tema de regiones, en cuanto a Cundinamarca y Bogotá, ¿cuál es ese proyecto de infraestructura que más necesitamos? Cundinamarca y Bogotá, el corazón de Colombia. Pero un corazón que está en el centro de una nación y que requiere conectarse con sus costas. No de otra manera puede desarrollarse. Entonces necesitamos unirnos al Caribe y allí tenemos una carretera que nos ha costado un gran esfuerzo, pero que tiene un taponamiento entre Villeta y Guaduas, que puede durar a veces 1 o 2 horas. Un país serio no puede tener ese retraso vergonzoso de 30 años en un tapón que tiene que resolverse. Entre otras cosas, yo he venido acompañando el equipo de Paloma, y es uno de los temas donde se visualiza
que hay que entrar a generar el destaponamiento de esa vía de competitividad. Pero miremoslo hacia el Pacífico. Necesitamos también conectar con la vía rápidamente del Pacífico. Y también tenemos que completar esa doble calzada a Girardot, con otro túnel en el sentido inverso, con vías modernas. Colombia se merece vías modernas, rápidas. ¿Y qué decir de la conexión de Bogotá y Cundinamarca con el llano? Por Dios, necesitamos la doble calzada sin tardanza. Llevamos trabajando en eso tanto tiempo, pero no podemos contentarnos simplemente con unos carriles y unos puentes que deben fortalecerse, duplicarse y unir media Colombia, que es la despensa del centro del país, que es nuestro maravilloso y mágico llano. Y una vía alterna por el Piedemonte llanero de Medina y Paratebueno. Pero no basta eso, porque unas economías y unas industrias a más de 1000 kilómetros de las costas requieren precisamente un aeropuerto de mayor alcance que el que ya tenemos, siendo muy importante porque es el primero de carga en Latinoamérica, pero necesitamos que ese hub aeropuertuario sea mucho más grande, salirle al paso al hub de Panamá o al de el que años atrás tenían previsto en Venezuela, y generar la tercera pista, ¿cierto? Grandes ciudades, lo vemos en Nueva York con 3 o 4 pistas funcionando. Bogotá y Colombia y Cundinamarca necesitan una tercera, y eso le va a dar un desarrollo enorme a toda la sabana norte o a la sabana occidente. Y si esto fuera poco, hay que poner a funcionar el aeropuerto de Flandes entre Cundinamarca y el Tolima para poder sacar carga a menor precio desde el nivel del mar y con otras temperaturas. De manera que la infraestructura tiene que enfrentarse con decisión. ¿Cómo es posible que no tengamos hecho el túnel de la Calera, ¿no es cierto?, en una capital andina que requiere un simple acuerdo y decisión de alianzas público-privadas para hacerla, el túnel o el cable de Cazucá en Soacha, o la extensión del metro hasta Soacha, donde hay 1 millón de habitantes, y la extensión del Transmilenio. Y cómo no tomar la decisión que sé que la ha tomado esta joven mujer con visión de país, en el sentido de que se requiere acompañar y garantizar la solidez financiera del tren tram, de ese tren tram que sale desde Bogotá hasta Chía, hasta Cajicá y hasta Zipaquirá, acabando ese trancón de la autopista, pero que permitiría que lleváramos 2 o 3 o 4 millones de turistas a esa gran diosa catedral de Zipaquirá, en ese desarrollo turístico fundamental que se requiere. Pero si vamos a salir hacia el occidente, necesitamos el otro tren tranvía, como lo hay en Estambul o en Ámsterdam, que saldría, a mi gusto, desde la estación de La Sabana, pero que hoy sale desde la altura de las cercanías del Dorado, y busca Funza, Madrid, Mosquera, Facatativá y las cercanías del Gualibá y de La Vega. De manera que ese tren que tiene el aval y la decisión de esa candidatura a la presidencia de la República sería fundamental para desarrollar ese corazón de Colombia. Pero no basta la infraestructura de la competitividad, se requiere también apoyo a los empresarios. Y si requerimos más zonas francas, claro, porque ¿cómo vamos a hacer industria a más de 1000 kilómetros de las costas? Entonces se requiere una política tributaria que incentive a los empresarios, que genere más producción, que genere más riqueza, y de esa manera podemos generar un crecimiento que nos permita hacer las inversiones sociales que se requieren en nuestra región. Por ejemplo, en el tema de las flores, ¿no es cierto? Varios miles de millones de dólares de exportación con el aroma de nuestro país, y generado aquí 150.000 familias dependen de esa producción moderna de las flores. Pero otro tanto
con el café, que hace parte de nuestras laderas de nuestro departamento. Esa exportación de café es fundamental, café boutique de altísima calidad, o el aguacate que se está dando no solamente en el eje cafetero, sino también en las montañas de nuestra Cundinamarca. Entre otras cosas, el cacao, porque yo tengo la gran experiencia de otra anécdota, y es que sembrando cacao en el Río Negro de Cundinamarca, logramos sustituir las plantas de coca. Y las Naciones Unidas nos dio una constancia desde cuando vino Ban Ki-moon de que no teníamos coca y era un departamento cero coca, porque de esa manera hay otras economías legales para generar el desarrollo. De manera que todo esto hay que aplicarlo en el resto de la nación con economías alternativas que erradiquen las economías ilícitas, que generen empleo y finalmente la agricultura es la riqueza de una nación, es la seguridad alimentaria, es la tranquilidad en el campo y allí pues hay que complementar todo esto, claro, con las vías secundarias, con esas famosas y maravillosas placahuellas, pero apoyo a nuestros campesinos para que esto crezca de manera equilibrada, porque no solamente es un equilibrio para los citadinos, para las zonas urbanas, sino un equilibrio apropiado para esas magníficas lecherías de Subachoque o de Guatavita o de Suezca, ¿no es cierto? Junto con la producción agropecuaria que al mismo tiempo que es riqueza es paz. Esa paz en el campo con unas políticas que he observado cómo son, obviamente, de apoyo inmediato para que esas comunidades puedan adquirir los abonos necesarios que están en un precio inalcanzable. Paloma ha asegurado que, y lo ha planteado, que el Estado debe acompañar el acceso a los insumos agrícolas inmediatos a precios asequibles. El ICR, el incentivo de producción de capitalización rural para que pueda producir, pero lo más importante, que haya mercado. Si no hay mercado, no hay agricultura. Que hay un pueblito de Cundinamarca, una gran población, como Fomeco o Choachí, que pueden generar 3 millones de huevos al día que se venden en Bogotá. Son economías complementarias, maravillosas, pero hay que entender cómo se une todo esto para que haya una riqueza. Pero si no hay bienestar, ya lo hablábamos, lo relativo a la educación, si ese desastre de la salud sigue imperando en nuestra región, esto no va a ser viable. Es que están muriendo los niños, están muriendo los adultos mayores, la droga no llega, los hospitales que hemos construido con tanto esfuerzo no funcionan. Ese maravilloso hospital que hicimos en Soacha o en Zipaquirá, si se mantienen esas deudas inmanejables y malos manejos en el sistema de salud, pues vamos a tener un caos absolutamente irremediable. Por eso hay que salirle al paso de inmediato, para que no solamente se erradique la violencia, se garantice un bienestar con crecimiento económico, sino que se dé lo más elemental, que es la salud para nuestra gente. Listo, Andrés, nos vamos entonces a una de mis dinámicas favoritas, un poco picantes, y son las preguntas picantes. ¿Cómo es la dinámica? Te explico. Nosotros te hacemos una pregunta y tú decides si la respondes o no. Si no la vas a responder, te toca comer un nachito, untarlo de mucho picante, no un poquito, mucho picante, así que quede todo empapado el nachito y te lo comes. Entonces tienes esas dos opciones. Muy ¿Listo? bien. Listo. Me encanta el picante, pero voy a tratar de responder todo. Pero es que no solamente la salsa es picante, los nachos también. Entonces, la idea es que pueda seguir hablando y Magnífico. teniendo la conversación con nosotros. Entonces, primera pregunta, y esta les va a interesar mucho a los ambientalistas y amantes de la naturaleza. ¿Cómo en medio de ese desarrollo, de esa conexión entre regiones, podemos garantizar la conservación de nuestros páramos, esa riqueza casi que única en Colombia? Y bueno, ¿cómo lograrlo? Desarrollarnos sin afectar estos recursos naturales. Santiago, es que Colombia tiene los páramos más importantes del mundo. Es una responsabilidad enorme, porque son las fábricas de agua más trascendentes y están muy amenazadas por el cambio climático. De manera que nosotros tenemos que tener toda la política pública para garantizar la conservación de Chingaza, del páramo de Guerrero, del páramo de Sumapaz.
Eso resulta fundamental y es una responsabilidad con el mundo y con nosotros todos. Es decir, hay que hacer un desarrollo económico sostenible, armónico, con ese privilegio de los páramos. De manera que lo primero es de cultura, de concientizar a nuestros jóvenes de que cada frailejón de esos, que puede durar 100 años logrando sus niveles más importantes, Es en 1 centímetro al año. hay que protegerlo y cuidarlo, hay que observarlo y venerarlo. Y lo mismo la fauna que está en sus alrededores. Tenemos que terminar de recuperar las áreas y protegerlas. Tuve el orgullo de complementar el páramo de Sumapaz adquiriendo tierras con la CAR, con la Nación, ponían los municipios y obviamente haciendo un control territorial ante las FARC que en esa época controlaban y tenían el puente entre la Uribe y Bogotá. Salimos al paso con la presencia del Estado para controlar totalmente el páramo de Sumapaz. Pero qué gran privilegio y qué gran compromiso conservar nuestros páramos. Es garantizar el equilibrio, porque repito, el cambio climático supone un calentamiento que los pone en grave riesgo. De acuerdo. No hubo picante. Hubo picante. Bueno, voy a intentarlo yo. Andrés, ¿qué piensas de la transición energética? Como cualquier transición hay que saberla hacer. El peor desastre es plantear cambios sin tener un repuesto inmediatamente planificado con anterioridad, que lamentablemente es lo que he visto últimamente. Uno no puede pasar o plantear transición energética sin tener ya desarrollados los esquemas de la economía y de la generación de energía limpia. Porque mire, uno explora en materia de petróleo y solo va a obtener los resultados en 5 o 6 años. Vamos a tener una crisis muy grave en el tema del gas, mientras se reconstruye toda la infraestructura en la materia. Habrá que buscar países, Surinam, Guyana, con el mejor precio para poder tener el abastecimiento en Colombia. Entonces, sí hay que ir preparándonos, sí hay que invertir en nuevas formas de energía verde, limpia, ¿no es cierto? Pero sin desatender los recursos de la energía actual, porque no tendríamos precisamente el capital y los recursos para invertir en la energía limpia. Es lo que han hecho la mayoría de los países de izquierda y de derecha. Uno no puede negarse totalmente frenando en seco en nuevas formas de energía cuando tiene que seguir funcionando una economía y un país. Gradualmente se va produciendo, se genera el capital, se va invirtiendo en nuevas formas de energía y de esa manera hay una buena transición. Lo que no se puede hacer es pretender transiciones sin gente experta y máxime si hay graves problemas de corrupción. Andrés, sigamos con temas de seguridad en las fronteras. ¿Cómo garantizar el orden público en líneas de frontera tan delicadas como lo son Venezuela y Ecuador? Gracias, Santiago. Es una pregunta muy de fondo, porque es que hoy parte del desafío más grave de Colombia está en las fronteras. ¿Y por qué? Porque el crimen organizado es transnacional. Y los países deben comenzar por garantizar su soberanía en los límites estratégicos. No puede ser posible que varios de los grupos armados como el ELN o las disidencias mantengan su presencia en Venezuela. Como refugio. Porque es que la primera cooperación realmente frente a la democracia en Colombia es que no se proteja a los grupos armados en Venezuela y que pretendan controlar la frontera entre Colombia y Venezuela, donde hemos tenido grupos armados, narcotráfico, contrabando y presencia de toda clase de formas de criminalidad. De manera que aquí lo primero que hay que garantizar, entre otras cosas, en el caso de Venezuela, es la transición democrática. Es inadmisible que no exijamos en el mundo entero, y empezando por Colombia, la responsabilidad de que haya
una transición democrática. Y otra de las anécdotas en mi vida diplomática es que, estando de embajador, pasé uno de los momentos más tristes con el atropello que cometió ese señor Diosdado Cabello y el mismo Maduro de entonces, con sinnúmeros y miles de colombianas y colombianos que obligaron a emigrar. Ustedes recordarán las imágenes terribles del paso por la frontera entre Colombia y Venezuela persiguiendo a muchas de las familias colombianas en dos países que son hermanos, que somos lo mismo, ¿no es cierto? Pero que requerimos democracia allá y democracia aquí. Y requerimos controlar la seguridad en la frontera, porque la delincuencia organizada lo que más le apunta es a controlar las fronteras entre los países. Y lo mismo nos pasa con Ecuador. Como dos pueblos hermanos como Colombia y Ecuador no tienen es que integrarse, unirse. Somos igualmente de la misma cultura. Y no se puede cometer el error de que por razones ideológicas vayamos a separarnos. Como no nos podemos separar de Perú. Enorme error. América Latina hay que integrarla. Más allá de las ideologías, más allá de los partidos, es una América ya sí bolivariana unida, pero por encima de los partidos y de las ideologías. Esos socialismos del siglo XXI, que ni son socialismo, ni son del siglo XXI, lo que deben mirar es cómo integrar y favorecer el desarrollo de naciones hermanas, como es Colombia y como lo es Venezuela. E igualmente tenemos que controlar con soberanía, con autoridad, la frontera con Panamá. Es que por ahí pasaban con la complicidad del Clan del Golfo casi 500.000 de personas por las cuales cobraban en el tráfico de seres humanos. Y ha habido tráfico de armas. De manera que yo estaría muy de acuerdo con el escudo, el blindaje del Pacífico, en el cual estarían unidos Colombia, Ecuador, Perú, Chile, todos unidos, Estados Unidos, todos unidos de manera que en operaciones conjuntas, respetándose la soberanía de nuestros países y con participación directiva de nuestra fuerza pública, podamos nosotros cerrarle el paso a los insumos químicos que llegan y a la coca que sale, cerrándole el paso al tráfico de armas impune y terrible que viene de muchos otros países y que entra a Colombia porque pagan coca con armas. Y al mismo tiempo lograr este blindaje también en el Caribe y en el mar Atlántico, porque también por ahí se ha dado pues el tráfico de armas, el tráfico de precursores químicos, la salida de dineros ilegales, como también ocurre en la frontera y en las cercanías también de la coca que sale hacia Brasil con rumbo a África y a Europa. De manera que se requiere, en resumen, cooperación internacional. Aquí el único enemigo, el enemigo común, es la delincuencia organizada de las mafias, la cocaína, de la minería ilegal que nutre a los grupos armados que destrozan a nuestras familias. De manera que eso hay que enfrentarlo y se les puede ganar. No me cabe la menor duda que una operación concertada y con la fuerza de todas estas naciones en un tiempo razonable y breve puede asfixiar a ese crimen organizado y a esas economías ilícitas. Y nada que come picante. Y yo quiero que coma picante, así que lo voy a intentar. ¿Ha estado alguna vez su vida en peligro por política? Sí, yo creo que la mayoría de las personas que hacemos política en este país sabemos que existe siempre un alto riesgo que vale la pena correrlo. Recuerdo varios, siendo ministro de Justicia, obviamente, a los pocos días de estar posesionado, las amenazas de bomba eran frecuentes y tendríamos que desalojar de manera recurrente la oficina. Yo trataba de hacerlo de último, luego de que todos los empleados hubieran salido. Era permanente y lo recordaba por ese enfrentamiento con el narcoterrorismo, que tratan de creer y entender que a través del miedo y del terror doblegan a Colombia y no lo van a lograr.
que en la medida en que pasa el tiempo somos más resilientes, tenemos más fuerza. Y estos grupos terroristas tienen que entender que el terror lo único que les va a generar son sanciones nacionales e internacionales, porque hoy día todos esos crímenes son crímenes de guerra, de lesa humanidad. Pero recuerdo otra, tal vez el Frente 22 de las FARC, comandante Hugo, planteó un asedio dinamitero pasando por un lugar de Cundinamarca en el Paso del Rejo. Y afortunadamente logré, por la odiosa casualidad y la fortuna, pasar por una hora diferente a la cual debía explotar esa carga. Afortunadamente se logró sobrepasar ese momento y esos momentos de la historia colombiana. Yo creo que la gente no se acuerda, o los jóvenes no lo vivieron, pero tuvimos épocas muy oscuras en Colombia. Sí, ¿qué es lo que hay que defender? Porque es que acabar con un esfuerzo se puede acabar en meses, en días. Recuperarlo tarda años. Por eso es tan importante ese pensamiento, Santiago y Niña Sara, de contarles y explicarles a todos los jóvenes cuáles son los riesgos que se corren con una decisión, con una elección que le dé confianza y que le garantice el futuro a los colombianos. Bueno, total, no pudimos conseguir que comiera picante. ¿No lo quiero probar un El poquito? mejor picante es el de La Vega Ah, y el sí. del Gualibá. Se Yo tengo que llama probar. chirca, ají chirca. Tengo que probarlo. No lo he probado. Andrés, ya para cerrar, ¿dónde te encontramos los próximos años? ¿Qué te gustaría estar haciendo? Yo siempre he repartido mi vida entre la academia, profesor, investigador, llevo décadas en ese tema, y la política con mayúscula, es decir, servir. Pero la verdad, lo que más soñaría, porque la vida ha sido generosa, es poder contribuir a un futuro para mis hijos, para nuestros hijos, los que tenemos en nuestra familia. Y ese es un desafío permanente. Creo que todos nosotros pensamos en cómo estos jóvenes viven con seguridad, pueden tener oportunidades en la vida, pueden generarnos a su vez unos niños y unos bebés maravillosos que requieren la patria y que requiere nuestra nación. De manera que yo distribuiría mi vida entre la academia, la política y de manera prioritaria como padre junto. ¿Algún mensaje que te gustaría dejar antes de despedirte? Bueno, no, sería confianza en Colombia, optimismo en Colombia, confianza en los jóvenes. Vamos a salir adelante. Este país ha pasado momentos sumamente complejos, ha enfrentado unos desafíos como los que ya hemos descrito. Algún profesor chileno me decía, pero ustedes los colombianos le han sumado a la guerrilla, al narcotráfico, la desigualdad, la pobreza, todos juntos, y hemos sido capaces de salir adelante. Optimismo en Colombia, optimismo en nuestros jóvenes, fe en la nación, y saldremos adelante. Buenas decisiones en los momentos más importantes de la patria, como este próximo electoral. Andrés, muchísimas gracias por compartir todas estas vivencias, tu experiencia, por confiar en nosotros los jóvenes y darnos esa responsabilidad que tenemos de liderar el futuro de nuestro país. Pasamos muy bueno y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Síganos en nuestro podcast, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle ahí en la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo episodio y nos vemos en el próximo capítulo.